saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho por personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas y eso no lo dudo. Por eso la información que les traemos les interesa. Vamos a empezar con la reforma pensional. Por supuesto que les interesa a un montón de colombianos. A unos que están de acuerdo con la aprobación y ya la sanción por parte del presidente Gustavo Petro de lo aprobado ahí no está la duda, en segundo debate en la Cámara. En fin, ¿por qué la duda? Enseguida se van a dar cuenta por qué. En todo caso, esa reforma pensional que entraría en vigencia el 1 de julio del año 2025 está en estos momentos enfrentando más de 10 demandas por inconstitucionalidad. Una de esas demandas es del representante a la Cámara antioqueño por el Partido Conservador, Luis Miguel López, quien aquí explica los 4 aspectos por los cuales él cree que esa reforma pensional debe ser declarada por la Corte Constitucional inexequible. Primero, una vulneración al principio de publicidad, toda vez que los representantes a la Cámara no conocían en su totalidad el texto aprobado por el Senado de la República y el mismo no fue explicado con suficiencia en la Cámara de Representantes, porque recuerden que se aprobó una proposición donde se acogía el texto de Senado. Bueno, aprobaron realmente una proposición donde se acogía el texto de Senado. Entonces, claro, pero nadie conocía ese texto. Ningún representante, era imposible que en tan poco tiempo se hubiera conocido. Y ahí también un punto importante, digamos, un principio que se tiene en las leyes de la República, y es un principio, se vulneró el principio de la consecutividad, porque no se debatió el texto aprobado por el Senado de la República. Nosotros estábamos debatiendo el texto que venía de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, no de la Cámara, no del Senado de la República. Entonces no hay consecutividad, es decir, se aprobó algo que no tenía, que no se estudió, que no tenía consecuencia, que no tenía consecutividad. Un tercer punto que trabajamos en la demanda fue que no hubo o que no se dio lectura a ese texto aprobado por el Senado de la República. Cuando se somete a consideración la proposición, que se conocía el texto, donde decía que se conocía el texto, pues ni siquiera se leyó, no se habló del texto, así que nunca se explicó absolutamente nada. Pues por ende ahí también hay ese punto de ese vicio que tuvimos. Y finalmente un cuarto punto que trabajamos es que no se cumplieron los requisitos que exige el artículo 157 de la Constitución, que son los 4 debates que debería tener la reforma. Bueno, vamos a esperar hasta dónde llegan. Si no prosperan en la Corte Constitucional, entonces entrará en vigencia el 1 de julio del año entrante. Bueno, volvamos con el tema de las concertaciones que está buscando el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Más concertación, menos confrontación, menos violencia en la política, y por eso se está reuniendo con todos los sectores. Se ha reunido con los congresistas, se ha reunido con los gobernadores del país, se ha reunido con las centrales obreras y ahora se ha reunido con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. Juan Fernando Cristo se ha reunido entonces con los banqueros del país, con los que manejan la platica, y con ellos ha llegado a una conclusión, la misma, la de tenemos que trabajar unidos, tenemos que lograr concertación, llegar a acuerdos nacionales. Ahora no tenemos que estar de acuerdo. Según las necesidades de cada sector, pues hay que presentarlas con argumentos, ponerlas sobre la mesa, discutirlas y en torno a ello, con tolerancia y respeto, ahí sí llegar a acuerdos. Entonces, esta fue otra que para él, Juan Fernando Cristo, fue una muy importante reunión, muy positiva, porque además escuchó de los banqueros esta expresión: de nuestra parte, lo que va a encontrar ustedes correspondencia, y eso es muy importante. Aquí está Juan Fernando Cristo diciendo una cosita en todo caso en lo político: si algo no se va a tocar,
ojo, es la reelección. Juan Fernando Cristo. El segundo acuerdo que estamos planteando es que la figura de la prohibición de la reelección en Colombia no se toca, que ya se tocó en el 2004, desequilibró mucho las instituciones de este país, independientemente de la evaluación que hagamos de gobiernos. Yo lideré en el 2015 el restablecimiento de la prohibición de la reelección en el Congreso, con la reforma del equilibrio de poderes, y eso no se toca. Lo que más le conviene a Colombia es el régimen político que tenemos hoy de alternancia democrática, más ahora que se demuestra que esa alternancia sí es posible. El ministro del Interior les dijo a los banqueros, si algo hay que llegar es a acuerdos, más allá de la agenda legislativa. ¿Hasta dónde vamos a llegar en el acuerdo nacional? No tenemos fechas fatales, es que de aquí a diciembre. Tampoco estos temas son excluyentes, queremos escuchar a todo el mundo para que ayer las centrales obreras planteaban unos temas, los gobernadores tienen otros temas, y vamos a hacerlo, y por eso me acompañan los asesores, no como una sola reunión para medios de comunicación, no como un discurso coyuntural, sino vamos a hacerle una matriz, un seguimiento permanente, una metodología para ir mirando puntos de encuentro de las distintas propuestas, ir seleccionando e ir mirando en qué podemos avanzar más allá de la agenda legislativa. Jonathan Malagón González, el presidente de Asobancaria, por supuesto, entendió desde el punto de vista de los acuerdos a los que hay que llegar para que ellos están comprometidos. Cogimos tres cosas que nos llamaron poderosamente la atención y que la vemos con enorme agrado desde el sector privado. Lo primero, ese talante democrático del ministro en representación del gobierno propendiendo por el diálogo. Una invitación abierta, refrendando a su vez el mensaje del presidente Petro, el mensaje que hemos tenido del gobierno nacional de sentarnos a dialogar, construir un gran acuerdo nacional donde el sector privado juega un papel muy importante. Número uno. Segundo, el ministro ha reivindicado la importancia de la implementación del acuerdo de paz. Entonces esa es una de sus banderas y hay una invitación al sector privado y a toda la sociedad civil a que pongamos de primer elemento en nuestra lista cómo podemos avanzar en la implementación del acuerdo de paz, y eso es muy importante. Y lo tercero es que en este panorama de reformas ya hay claridad sobre qué se va a presentar, cuáles son las iniciativas, y dentro de esas iniciativas en particular, una que es la que tal vez más nos incumbe, que es el programa de reactivación económica, donde nuevamente invitan al sector privado a que nos sentemos en la construcción de Confianza Colombia, que es como el gobierno ha determinado esta apuesta de reactivación. Y Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, también reconoce la importancia de estos encuentros. Yo creo que es muy positivo ver cómo el diálogo y una conversación alimentan definitivamente lo que son unos avances necesarios en el país. Así que yo veo muy promisorio la forma como el ministro Cristo está abordando este proceso. También se habló y él fue muy claro sobre los temas de que hay mucho ruido y muchas probablemente informaciones que no son correctas sobre las intenciones, y clarificó muy bien que lo que se busca es un tema de reformas para el beneficio del país basados en unos acuerdos nacionales con la participación de muchos sectores. Y ojo al mensaje que la administración de Sabaneta les envía a los delincuentes. Aquí no tienen espacio. Para la muestra, este botón.
Ayer alcanzamos a mostrarles el malestar del diputado Manuel García con el proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, mediante el cual estaba esperando que se pudiera crear una sobretasa a la tarifa del servicio de energía para que esa sobretasa fuera puesta al servicio de la seguridad y la convivencia en el departamento. Obviamente hubo gripe en el cielo. Momentos después, la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante ponencia negativa, apoyó esa ponencia negativa, lo que llevó al gobernador Andrés Julián Rendón a retirar su proyecto de ordenanza. Manuel García, después de haberse decidido por parte del gobernador retirar el proyecto. Es que lo que pasó hoy no es un tema menor. Aquí el señor gobernador del departamento de Antioquia pretendió, mediante ordenanza, incrementar los servicios públicos, la tarifa de energía en Antioquia. Y entonces en esta asamblea, que no saben la alegría que siento, mediante ponencia negativa en la Comisión Económica, le dijeron: no, señor gobernador, por inconstitucional, por inconveniente. ¿Bajo qué pretexto pretendía usted, señor gobernador, incrementarle la tarifa de servicios públicos de energía a un departamento como Antioquia, a los antioqueños? Es que esta es la asamblea que representa al pueblo. Y aquí se le ha enviado el día de hoy un mensaje político contundente al señor gobernador de que esta asamblea se respeta. Aquí tiene unas mayorías, claro, pero unas mayorías que se sientan y representan al pueblo y a sus electores, y también son antioqueños y antioqueñas. Y esta es una muestra política de que esta asamblea no va a aprobar un proyecto, una ordenanza que castigue los intereses ciudadanos, ejemplo, la tarifa de energía. El gobierno nacional ha llamado la atención sobre lo que se puede presentar con la inminente llegada del fenómeno de la Niña, que viene con lluvias torrenciales. La directora del IDEAM, Gislian Echeverry Prieto, dijo que algunas regiones donde se espera mayor impacto de este fenómeno son la Pacífica, Caribe y la Andina. La región de la Orinoquía y de la Amazonía históricamente pues muestran, según los análisis estadísticos del IDEAM, que son regiones que no son tan afectadas por el fenómeno de la Niña. Aquí está Gislian Echeverry Prieto. El gobierno nacional se viene preparando para la nueva realidad climática. Desde el año pasado, cuando empezamos a informar sobre la probabilidad del Niño, se armó una gerencia nacional para el fenómeno del Niño que convocó a los diferentes sectores, y aunque estábamos en ese momento en lluvias, cuando hubo la declaración, el país empezó a preparar para una sequía. Lo mismo está ocurriendo en este momento para el fenómeno de la Niña. No solamente nos estamos preparando para un fenómeno meteorológico, sino para esta nueva realidad. ¿Esto qué significa? Que hay mayor probabilidad de eventos extremos, tanto de sequías como de lluvias extremas, y lo estamos viviendo en este momento. El país se está preparando para estos fenómenos. En este momento todavía no se ha configurado la Niña y ya hemos tenido eventos extremos de lluvias en el país. Lo que viene ahorita, o lo que ha anunciado el gobierno nacional desde los diferentes sectores, es justamente que para la Niña se van a reforzar las medidas, dado que este fenómeno exacerba o intensifica las lluvias en el país. Así que la preparación, yo diría que viene no solamente desde estos meses, se está reforzando. Venimos en la campaña que hoy se está lanzando oficialmente, que es la campaña de alertas por lluvias, pero la preparación viene desde años anteriores, desde el año anterior. Por parte el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres de UNGRED, Carlos Carrillo, ha dicho que están en proceso de alistamiento. Aunque hay dificultades económicas, ojo que ante los efectos de la lluvia, del invierno fuerte que traiga el fenómeno de la Niña, no puede haber preocupación. Habrá que sacar plata de donde sea, pero eso sí, que haya participación de todos los sectores y de todos los gobiernos, no solamente el nacional, sino los departamentales y los locales. Carlos Carrillo. Todos los territorios, los 32 departamentos, son igualmente importantes, por supuesto, para el gobierno nacional. Estas priorizaciones pues se irán dando en la medida en que los fenómenos se vayan dando, pero por supuesto hay unos fenómenos, hay unos departamentos, como lo veíamos en la presentación, que estarán más expuestos, particularmente la región andina,
por esos deslizamientos en masa. Sobre el dinero, pues sí, hay un problema de caja, claramente, pues eso el país lo sabe, se está pensando en hacer unos recortes de 20 billones de pesos, las cifras coinciden, pero la ley también es clara. En el caso de que haya una eventualidad de que tengamos que responder a esa emergencia, como ha sucedido en ocasiones anteriores, el dinero tiene que ser garantizado. El Ministerio de Hacienda tiene la obligación legal de garantizar esos recursos y el gobierno tendrá que utilizar los medios que sea para conseguir ese dinero. María Constanza García, quien es la ministra de Transporte, por su parte, ha dicho claro que estamos atentos a todo el sistema vial del país, pero no solamente a través de Invías, por ejemplo, y el mismo Ministerio de Transporte, sino que los gobiernos departamentales y los municipales y distritales también tienen que estar atentos a actuar corresponsablemente allá en las vías de su jurisdicción. Monitoreando toda nuestra infraestructura, nosotros hemos asignado a cada corredor a los sitios críticos quienes responden por nuestra infraestructura. En el caso de la infraestructura concesionada, la Red Vial Nacional, estamos hablando de 7.700 kilómetros que están a cargo de 43 contratos de concesión que tienen también unas obligaciones para la fase de respuesta, sin estar aún dimensionando cuánto podría costar una fase de recuperación dependiendo del tipo de eventos y las consecuencias que estos eventos tengan. En el caso del Invías, también quien administra un poco más de 10.000 kilómetros en nuestro país, también hemos dispuesto a través de nuestros contratos de mantenimiento preventivo rutinario cómo atender esas emergencias, quién responde en esa infraestructura. Entonces, hoy el sector transporte, en estas dos entidades que son las que administran el tema carretero, en el tema de los aeropuertos también, que en algunos casos se dan emergencias en los aeropuertos, pues también tenemos asignados nuestros administradores, tanto en aeronáutica como en el caso de las concesiones. Entonces, para esta fase de respuestas, el sector se prepara pues a través de todo su recurso humano, maquinaria, responsables de la infraestructura, y son ellos nuestro primer respondiente para atender cualquier emergencia en esta fase de respuesta. Y ahí también aprovechamos un llamado a las gobernaciones, un llamado a las alcaldías para que todos podamos disponer la posibilidad de respuesta, teniendo también en cuenta la competencia que tenemos sobre la infraestructura vial de nuestro país. Y la corresponsabilidad también tiene que ver con nosotros. El llamado es también para que estemos muy atentos apenas empiecen a caer las lluvias propias, torrenciales estas, del fenómeno de la Niña. Corte para mensajes. A las 4:30 de la mañana de este viernes se puso otra vez en servicio la línea K del Metrocable, la que hace algunos días tuvo un accidente con lamentablemente una víctima fatal y 20 heridos. Mira este segmentico de la felicidad que la puesta en servicio de esta línea nuevamente le generó a la gente. Gracias a Dios, mi metrico. Con seguridad, esa alegría es real, porque lo que cuentan muchos es cómo se les incrementó el tiempo y hasta la platica. No obstante, que el metro de Medellín le recogió 600 pesos por tiquetera a cada persona, por tarjeta. Bueno, estas imágenes corresponden a un momento bien importante para las personas que han estado prestando el servicio militar y para algunos que fueron soldados profesionales y ahora se retiran. Después de que salen de prestar el servicio militar, ¿qué hacen? Entonces, esta jornada de reincorporación entre la 4ª Brigada del Ejército y la Alcaldía de Medellín es absolutamente satisfactoria porque muchos van a tener dentro de la oportunidad de saber si van a estudiar y dónde van a estudiar.
de saber si van a trabajar y dónde van a trabajar. Bueno, estas jornadas de reincorporación permiten que estas personas que, vuelvo y digo, están prestando el servicio, sepan qué pueden hacer. Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la 4ª Brigada. A través de esta feria queremos entregar una serie de ofertas del orden académico, del orden laboral. Tenemos una población beneficiada de 300 personas y a esta feria se nos han unido instituciones educativas del orden privado, pero también del orden distrital. La alcaldía de Medellín se ha unido a esta feria a través de Sapiencia, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero también tenemos la presencia de más de 20 empresas de diferentes áreas que se han vinculado con el propósito de darle una oportunidad laboral, formal, legal a estos hombres y mujeres que están terminando su servicio militar. El Ejército Nacional de Colombia es consciente de la responsabilidad social que tiene cuando incorporamos hombres y mujeres de la sociedad. Queremos entregárselos nuevamente a la sociedad con unos niveles de disciplina, con unos niveles de entrenamiento, con principios, con valores, y hoy día queremos retornarlos en un ambiente donde puedan tener una oportunidad no solamente educativa, sino una oportunidad laboral también. Buena esa, listo, y se vienen las fiestas del Carriel en Envigado y los artistas que quieran participar se pueden presentar en las siguientes áreas, según Luis Fernando Restrepo, el profesional de la Secretaría de Cultura de Envigado. Se pueden postular hasta el día 25 de julio a través de los links habilitados para este fin. ¿En qué área se pueden postular? En el área de la música, del teatro, de la danza, del humor, de la oralidad, de la literatura, de las artes plásticas y visuales, de la artesanía, entre otras. En el documento de invitación están especificadas todas las áreas en las que se pueden postular. ¿Y quiénes se pueden postular? Se pueden postular artistas a título individual, grupos constituidos por 2 o más artistas, y también están habilitadas las entidades sin ánimo de lucro del sector de la cultura y de las artes. Esperamos que aprovechen esta oportunidad. Estamos esperándolos para que formen parte de esta gran Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2024. Bueno, las fiestas del Carriel y de la Cultura en Envigado, como todas las fiestas en cada municipio del país, no solamente son para pasar bueno, son también para trascender la cultura. Es lo que está proponiendo desde la Secretaría de Cultura de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Muchas gracias. Chao.